Hola, hola, bienvenida y bienvenido a este canal de YouTube. Mi nombre es Nina Parra y mi canal se llama Academia Nina Parra. En este capítulo te voy a enseñar cómo pasé de convertir un arte muy ancestral como el tejido en un proyecto educativo y sostenible en el tiempo, para que así yo y mi familia podamos vivir de ello. Quédate para que contarte mis 4 pasos que pueden llevarte a ti al éxito. Bueno, para partir he creado una pauta y en base a ello voy a ordenar lo que quiero contar porque en realidad me encantaría contar todo y no quedarme con algo en el tintero, y es por eso que preparé una pauta. Así es que voy a ir leyéndola y voy a ir desarrollando el tema. Primero, ¿cómo se logra vivir de una manualidad o de un talento? O como les dije yo, convertir este arte ancestral en un proyecto educativo y sostenible en el tiempo. Si tú a lo mejor no te dedicas a tejer y te dedicas a bordar o a coser, este capítulo también te va a ayudar, porque más allá de la actividad específica a la que yo me dedico, te voy a decir, orientar en otras cosas que tienes que ver dentro de ti para que esto resulte. Bueno, ahora, ¿cómo lo logré? Se fue dando paulatinamente porque siempre yo hice algo en paralelo. Un poquito de mi historia para que ustedes sepan por qué llegué hasta este camino. Yo fui mamá muy joven, tuve a Alonso, que es mi hijo, a los 19 años, y como meta tenía que terminar sí o sí la universidad. Entonces tenía que conseguir un trabajo que pudiera llevarse bien con ser mamá y con estudiar. Súper difícil. Pero el tejido me ayudó a eso. Yo quedé embarazada de Alonso cuando iba en el primer año de la universidad, entonces no fue como que yo tenía a Alonso y después entré a la universidad, sino que estando dentro de la universidad dije, bueno, hay que mantenerse en esto y hay que salir. La historia después pasó y me demoré casi 15 años, 13 años en titularme. Siempre saco mal la cuenta porque congelé 2, pero más o menos me demoré eso en titularme. Y no fue un camino fácil, pero estuvo siempre acompañada del tejido, y más allá del tejido siempre estuvo acompañado de la pedagogía, de poder enseñar esto. Entonces, yo no partí haciendo clases, partí vendiendo mis tejidos. Aprendí a tejer a los 15 años cuando me enseñó, mi mamá tiene un negocio y la vecina que estaba al lado, ella tejía. Yo la veía tejer y hacer cosas, pero en una semana hacía unas mantas preciosas, muchas cosas. Entonces yo dije, oh, yo también quiero. Y ella me enseñó a tejer. Entonces, de ahí tejí una bufanda horrible y porque, obvio, es la primera, así es que siempre, siempre guarden su primer tejido para que después se sientan orgullosos de su evolución, porque sí o sí van a evolucionar. Entonces, tejía en el colegio y de ahí la gente me decía, ay, tejíme una bufanda, y iba en el colegio, así que cómprame el material y te la dejo. Y así fui practicando. Cuando nació Alonso, cometí el error de guardar todas mis manualidades, porque yo no solo tejía, sino que bordaba, escribía, pintaba, hacía muchas cosas manuales. Me acuerdo que me gustaba mucho hacer tarjetas, como esas tarjetas Village que se vendían acá en Chile, o tarjetas de saludo, con colores, con formas, con mostacilla, y siempre tenía bonita letra. Entonces ocupaba ese talento, y mi mamá tenía un negocio, como les conté, su vecina era la que tejía, y yo en este negocio vendía esas tarjetas. Y como no era algo fácil de pillar en esa época, eh, la gente me pedía tarjetas, no sé, a mi mamá. Por ejemplo, le decía, ¿me puede hacer 20 tarjetas de esta? Ay, que sean como de este estilo. Y yo las hacía durante la semana y listo. Todo eso que hice durante mi adolescencia, eh, porque el negocio de mi mamá partió justo ahí a los 15, cuando yo todavía estaba en el colegio. Me estoy alargando, pero creo que de verdad es importante esto. Todo ese periodo quedó guardado en una cajita cuando nació Alonso. Y tras darme depresión postparto tuve que resucitar esa caja por recomendación de la psicóloga. Y resucité esa caja y como que volvió toda esa inspiración artística, y pude como reconectarme con el tejido, con el bordado, con la escritura, eh, con lo que se llama ahora crafting en inglés. ¿Por qué no puede haber en español? Bueno, en fin. Y de ahí tenía compañeras en la universidad que me encargaban cosas. Y ahí ya era un trabajo.
Entonces, hoy me puedes tejer un gorro para, no sé, mi sobrina. De ahí nació la hija de mi prima, también le tejí. Y fui tejiendo y haciendo cosas, pero nunca como tomándomelo en serio. Y cuando me enfermé de mi columna, porque tengo una operación de una hernia lumbar, en ese momento me acuerdo que la Ali, que le mando un besito, es una compañera de la universidad, ella casi que fue mi sustento porque yo, para poder ganar plata estando postrada, porque yo estuve postrada en la cama, tenía que hacer algo que me generara dinero casi sin moverme. Por eso les digo que la historia es muy buena, porque no podía moverme, o sea, no podía ir a comprar el material, no podía ir a entregar lo que tejía, porque estaba en la cama. La hernia lumbar me aniquiló por completo y estuve 3 meses sin caminar y postrada. Entonces me acuerdo que su sobrino entró al jardín y le pidieron, por ejemplo, cuadritos para regalar mantita y me mandó a tejer los cuadritos. Después le tejía gorro, capucha a su sobrino. Y de ahí, como ella le comentaba a alguien más me encargaba. Después subía la foto a Facebook y mis compañeras de la universidad ya empezaron a tener, o sea, del colegio empezaron a tener hijos y ellas también me encargaban. Después de que me enfermé y todo eso, me recuperé, me operaron, todo, y empecé a tomar esto más en serio y dije, oye, sí, yo puedo tejer. En los traslados de la universidad eran muy largos y empecé a tejer más, bufanda, gorro, y trabajé de empaque en un supermercado. Y una de las chicas que trabajaba conmigo me dijo, oye, ¿por qué no haces estos gorros de pareja, como el gorro de la pareja mujer y la pareja hombre iguales, pero uno más femenino y otro más masculino? Y yo dije, oh, qué buena idea. Yo escucho mucho a la gente, cuando me da una idea, yo, "Ah, ¿cómo no se me ocurrió?" Y la hago plata. Entonces me dediqué a tejer gorros de pareja. Y lo vendía por Facebook y le vendía a gente desconocida. Y ahí fue cuando me empecé a hacer mis primeras etiquetas, pero siempre vendiendo tejido. ¿Cuándo llegó esto de enseñar? Y a lo que ustedes quieren llegar. Esto llegó cuando yo conocí a Javier, porque yo ya le había enseñado a ciertas personas, porque muchas personas yo no cobraba tan barato, pero tampoco tan caro, como ahora sí cobro muy caro por si alguien quiere mandarme a tejer algo. Entonces la gente que quería aprender cómo tejía yo, era como, ya me gustaría mandarte a hacer, pero yo también quiero tejer más. Y yo, para mí siempre eso no ha sido tema, o sea, por mí que la gente siempre aprenda y sepa de todo. Entonces empecé a enseñar, pero hasta me daba vergüenza cobrar. Error número 1. Entonces era como, no, págame con lana. Muy también creyendo en que esto tenía que ser algo que se traspasaba de persona a persona. A mí me enseñó a tejer la Alicia, que era la vecina de mi mamá, que en ese tiempo era muy, muy mayor. Y entonces me equivoqué. Y ahí está uno de los grandes errores. No lo cometan ustedes. No lo hagan en casa. Y después de eso, conocí a Javier, que es mi pareja actual. Y Javier vio un diamante en bruto que tenía que pulir. Y creo que fue una de las personas que más creyó en mí. Y potenció todo lo que vio en mí, demasiado talento, y dijo, oye, esta cuestión se está perdiendo. Porque él no es una persona que tenga mucha capacidad para ser sociable y expresar cosas, porque si no yo creo que habría dominado el mundo. Entonces como que él veía que yo sí tenía esa capacidad de sociabilizar, hablar, expresarme y todo eso. Y me dijo como, ¿por qué no te tomáis más en serio esto? Porque yo ya enseñaba así como muy amateur. Sí, bueno, págame cuando puedas, casi de esa forma. Y fue el boom también de las redes sociales y todo eso. Y esto fue el año 2017, 2018, por ahí. Y ahí lo tomé en serio. Antes vendía mis tejidos, hacía clases y todo eso, pero no tan en serio. Era como más amateur. Y empezamos a hacer clases en Santiago, que eso para mí ya era como, ¿what? Santiago, pero si a mí aquí no me conoce nadie. Mentira, sí me conocían porque me seguían en Instagram, veían todo lo que yo hacía, y me sorprendí gratamente cuando llegó gente a mi taller. El primer taller que hicimos llegaron 4 personas.
Y para mí era, si llegaba una, ya para mí estaba todo bien, porque porque yo venía así, de pensar en chiquitito, de creerme chiquitita y como no, bueno, si quieres me pagas. Acuérdense, ese es un error que no pueden ustedes cometer. Bueno, pero también ahora hay mucha más información, instrucción y poca gente puede cometerlo, pero siguen habiendo esos errores. Entonces ahí empecé a hacer clases y a tomármelo más en serio. Y él vivía en el centro de Santiago y en el departamento donde él vivía arrendaban una sala multiuso y ahí hice mi primer taller, fui a comprar las lanas, o sea, perdón, el material que no era lana, era acrílico, unas cajitas, me acuerdo el otro día encontré una de esas cajitas porque me dejé una, yo tenía otro logo, otro nombre, y también él me dijo como, oye, deberíamos cambiar el nombre, esa flor es muy genérica, porque a mí me gusta hacer profesional las cosas, pero a veces no tengo la herramienta, que yo creo que puede ser algo que a ustedes también les pase. Mm, Uno quiere, pero hay algo que no tiene. O sea, yo quiero hacer todo esto más profesional, pero a lo mejor me falta una o el empujón, el conocimiento para poder hacerlo profesional, porque el conocimiento del tejido yo ya lo tenía. Bueno, y se fue dando así. Ahora tengo una nebulosa. ¿En qué año hice la clase de la municipalidad de Puchuncaví? Amor, este Javier está acá cerca. Ayúdame. Cuando nosotros estábamos juntos, yo estaba haciendo las clases en Puchuncaví o no. Sí, ¿Sí? Ah, ya, entonces ya estábamos juntos. sí. Ah, ya. Esto es como la perimenopausia. Ya se te empiezan a olvidar las cosas. Debería escribirlas en alguna parte para que no se me olviden. Ya, porque quería contarles esa parte de que después empecé a hacer clases en la Muni y ahí dudé y dije, no, parece que no estaba con el Javier. Bueno, en fin. Y así se fue dando. Hasta ahí llegamos porque después hay un largo camino que se los quiero comentar más adelante. Entonces, desde ese momento, yo inicié, no, mucha patudez, no fui yo sola. Javier y yo hicimos un plan de acción, como ya, esto funcionó, él me vio en acción, porque él no me había visto enseñar, él sabía que yo sabía del tejido, tenía conocimientos, también veía que tenía talento para expresarme, por eso le gusté, pero no me había visto enseñando. Y ahí me vio enseñando y me dijo, eres muy buena enseñando, porque la gente aprendió a hacer el chaleco. Y yo dije, sí, sí, me dijo, mira, y la foto y las chicas estaban, pero muy felices de hacerlo y todo. Y le dije, bueno, entonces creo que podemos hacer esto. Y en paralelo, en ese momento yo estaba estudiando, trabajando, haciendo mil cosas, porque Javier vivía en Santiago y yo acá en la quinta región. Vivíamos a 2 horas de distancia, y entonces nos veíamos los fines de semana. Y me pareció bonito que él, porque a lo mejor una pareja va a decir, ay no, el fin de semana es para nosotros, para vernos y para hacer cosas de pareja, y él sacrificaba eso, porque no nos dedicábamos, no sé, a ver una película, y él me apoyaba para hacer clases. O sea, estábamos desde las 3 de la tarde acomodando las cosas en el salón, él conmigo, por supuesto, y él me decía, ya, yo te voy a poner una playlist, cosas que yo no estaba acostumbrada a que una pareja me apoyara tanto. Como, yo como, ya, como ni mi familia. De hecho, mi mamá y mi hermano todavía no creen esto, o no sé si es su forma de ponerme como los pies en la tierra, pero él me apoyaba demasiado. Y estaba conmigo mientras yo hacía clase para que yo no me sintiera nerviosa, de tomarme esto en serio. Porque acuérdense, yo hacía clases, pero no así como más profesional, más como con una dinámica. Y empezamos a hacer clases después sobre emprendimientos. Y ahí fue cuando conocí a la Liz de Mi Enredo. Eh, Ella vivía cerca de Javier y también llegó a la clase de emprendimiento y llegaron otras chicas más que todavía tengo contacto con ellas, porque hice 3 grupos. Y era un taller para poder ayudarte a emprender.
porque yo estaba estudiando en ese momento ingeniería comercial. Porque primero estudié administración de negocios internacionales, entonces ahí aprendí inglés, aprendí mucho sobre administración, marketing. Después me cambié, cuando me operé de la columna, me cambié a ingeniería comercial en una universidad y como tuve que operarme, congelé y me cambié a otra universidad. Por eso me demoré tanto también en terminar de estudiar. Y terminé ingeniería comercial. Acá en Chile se llama así, pero en otros países es administración de empresas. Pero con ingeniería, entonces tiene ramos de cálculo y de álgebra. Bueno, entonces empecé a hacer estos talleres de emprendimiento y más que decirles, oye, como embolinarle la perdiz, como dedíquense a esto, era como una instrucción para poder conocer Instagram y aprovechar Instagram como tu método de poder monetizar. Porque Instagram en ese momento estaba en el boom. Era muy fácil conseguir seguidores y más fácil que conseguir seguidores era vender. Era como TikTok en este momento, pero Instagram ahora es... No lo voy a decir porque me pueden censurar el video, pero imagínense la palabra más fea que se les pueda ocurrir. Eso. Porque ahora es muy difícil, tienes que conocer el algoritmo y casi que tomar clases para poder saber cómo funciona, muy difícil. En ese momento no. Entonces yo conocía Instagram en ese momento porque tenía a mi amiga la Cami, que tenía una tienda en Instagram y sabíamos cómo funcionaba Instagram y eso fue muy útil para nosotros. Y a Javier como que le gustó este tema, porque él trabajaba en algo nada que ver y le encantó esto como de tener una tienda online, de conectar con la gente, de ver seguidores, de ver un feedback. Y ahí fue cuando yo creo que él descubrió su vocación. Y yo la mía. Entonces empecé a hacer talleres allá en Santiago, acá también, pero siempre más en Santiago. Me voy a detener aquí en este pequeño paréntesis porque hay gente que me pregunta, ¿cómo viajas a Santiago a hacer clases? Yo viajo 3 sábados al mes a hacer clases en el Costanera Center, en la tienda de Revés Derecho. Y son 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Entonces viajo 5 horas en el mismo día. Llego muy cansada solo por el hecho del viaje. Y antes trabajé en la Municipalidad de Lo Barnechea, que eran 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Ahí mismo en Santiago, pero en una ciudad más lejos que de la entrada, entonces me demoraba mucho en llegar allá. Y ¿por qué hago clases en Santiago? Que era lo que quería explicar, se me estaba yendo el hilo. Cuando uno hace clases o cuando uno se dedica a un emprendimiento, no puedes solo saber de lo que haces, sino que tienes que conocer quién es tu público. Sí o sí tienes que conocer tu público y cómo funciona y cómo va a ser un éxito tu emprendimiento relacionado al entorno. Ya, ¿a qué voy con esto? En regiones, acá donde yo vivo, es más difícil que las personas tomen talleres que en Santiago. ¿Por qué? Esto es un análisis sociológico, cultural, que explica por qué hay tanto éxito en Santiago y no en regiones. Siempre la gente de región reclama, pero después cuando a la hora de los que hubo, no asiste y no va. Y también lo he hecho yo. Porque hay otra alternativa. La gente de Santiago trabaja de lunes, o si tú vives en Buenos Aires, en capital, como en el centro, si vives en Ciudad de México, si vives en Nueva York, ciudades como grandes, como no capital, porque a veces no son las capitales, sino que porque New York no es la capital de Estados Unidos, pero Estambul tampoco es la capital de Turquía, pero como una ciudad, digámosle, cosmopolita. Estas ciudades tienen un estilo de vida muy rápido. Trabajan de lunes a viernes, se levantan a las 6 de la mañana, si es que no a las 5, y vuelven a su casa a las 8. Entonces, la jornada laboral, que incluye traslado, jornada laboral en sí misma, almuerzo, qué sé yo, reuniones post-trabajo, es muy larga y es muy extensa. Entonces, este tipo de personas que viven en este tipo de ciudades, el fin de semana, en vez de quedarse echado en la casa, tienen que hacer una actividad extra que les produzca placer, alegría, gozo. Porque en la semana no lo pueden hacer, si en la semana con suerte llegan a cocinar para el otro día o francamente a dormir, a descansar. En cambio, las personas que viven en regiones viven más lento y las personas de región
viven cerca de sus trabajos. Entonces, no tienen tanto tiempo, o sea, perdón, tienen más tiempo dentro de la semana para hacer otras cosas, juntarse con amigos, que la gente de Santiago. En este caso Santiago, porque yo vivo acá en Chile. ¿Y por qué me detengo tanto en esto? Porque tú tienes que ver en qué tipo de ciudad tú vives, como para poder empezar tu emprendimiento, ya sea vendiendo tejido o haciendo clases o qué sé yo, porque yo en este momento cobro el mismo precio haciendo clases en Santiago que en la quinta región, pero porque ya tengo un nombre que está posicionado. Pero si no, como fue al principio, acá había que cobrar menos y en Santiago más, también porque viajaba, porque el Alonso se quedaba con otra persona, qué sé yo, pero la gente en Santiago tiene súper claro que tiene que pagar eso. Tiene súper claro que, por ejemplo, no van a recuperar las clases porque hay un cupo que se ocupó para poder asistir a la clase que no vino otra persona. Y porque esto es mi tiempo. En ese sentido, Santiago, un 7. Muy bien, carita sonriente para Santiago, porque la gente de Santiago está como más educada en eso porque también toma otros talleres. Entonces te vas a dar cuenta que la gente de ciudad necesita el taller. O sea, yo en Santiago tengo los sábados 2 grupos. Uno de 10 un cuarto a 12 un cuarto, 2 horas. Y el otro es de 12 y media a 2 y media, 2 horas también. Y cada uno de esos grupos tiene 12 personas. Mira, antes al principio hacía clases también las tardes, pero ya a veces estaba como que me daba sueño y encontré que era una falta de respeto para mis alumnas, así que lo dejé hasta las 2 y media. Pero perfectamente podría tener otro grupo como antes y iba a ir gente igual. Entonces tengo 24 alumnas. Hay veces que van 10, pero ahí, 10, 12, por ahí se mueve. Y ya llevo 3 años haciendo clase ahí. Entonces, acá las clases, las personas a veces las pagan y no van, pero piensan que la van a poder recuperar después. Les da flojera tomar una micro y, no sé, yo hacía clases en Viña un tiempo, también en la tienda de Revés Derecho, los días lunes, porque ahora estoy haciendo los días viernes en la tienda de Viña. Y la gente como que, ay, me dio flojera tomar la micro porque hoy se demora 40 minutos. Y yo en Santiago tengo alumnas que vienen de San Bernardo, ¿cachai? Que se demoran casi lo mismo que yo en llegar a la tienda en tiempo. Hubo un tiempo también que tuve una alumna, la Eli, de Padre Hurtado. O sea, lejos. Y la Eli llegaba igual. Así es que la gente de Santiago, porque Padre Hurtado quizás no es tan Santiago, pero que vive ese tipo de estilo de vida, hace los esfuerzos. Por eso primero conozcan su entorno, dónde se van a desenvolver, ¿ya? Y otra cosa importante, ya. ¿Por qué decidí hacer este capítulo? Porque de verdad que hay mucha gente que uno no me cree, que vivo solo de esto, de hacer clases, y 2, quieren saber cómo, porque también quieren hacerlo y está perfecto, es genuino y lo apoyo y por eso estoy haciendo este video para que ustedes tengan información que a mí me hubiese gustado saber antes, pero bueno, sí estaba YouTube en ese tiempo, pero no estaba todas estas cosas que hay ahora. Y en particular hubo alguien que me preguntó hace un par de meses por Instagram y me dijo qué recomendaciones podía darle yo para esto. Y ahí dije, oye, qué bueno este tema, porque ella me lo preguntó de otra forma, a diferencia de que siempre me lo preguntan. Porque como que la gente más interesada en realidad a veces es la gente que es tu amigo, que es tu familia, porque es como... Tengo un tío que me decía antes, oye, pero dedícate a algo serio. Él quería que yo trabajara en una oficina por lo que había estudiado. Pero como ingeniero comercial yo soy mi producto. Así es que todo lo que yo aprendí en la universidad me ha servido para poder aplicarlo en mi emprendimiento. Entonces, ¿cómo es que logro? Porque aquí hablemos de lo tangible. Esta es la parte importante y lo que a ustedes les importa, los números. Yo no le voy a hacer asco a la pregunta de cuánto dinero haces mensual o cómo programar eso, ¿ya? Más que decirle yo gano tanto, no gano menos de 1 millón.
Creo que eso tiene que quedar claro. No soy millonaria porque si ustedes evalúan, ahora 1.000.000 no alcanza para mucho. O sea, yo no me puedo ir de vacaciones al extranjero viviendo de esto. Y eso tiene que ser algo realista para ustedes. Podría, si es que comiera fideos con salsa todos los días, pero soy una persona que prioriza mucho la alimentación. Yo soy una, pero cabezona en el sentido, porque sé que me escucha gente que no es chilena, como dedicada al estudio, cabezona de cerebro grande, de estudiosa, de la buena alimentación. Entonces, gran parte de mi presupuesto va destinado a la comida. Ahora, hace 3 años más o menos, o 4, sí, 4, vivo con Javier, porque él se vino de Santiago, ¿ya? Entonces, es mucho más fácil llevar la casa, pero lo que yo quiero plantear es cuando yo vivía sola, pongámonos en ese caso, supongamos que ustedes son madres solteras como yo cuando vivía yo sola con Alonso y tenía que solventar esta casa. Entonces, solventar esta casa sola. Vivíamos los dos y el titín. Y había que pagar arriendo, luz, agua, gas, comida, colegio, un montón de cosas. También transparentemos que Alonso tiene a su papá y su papá entrega una manutención o, como se dice acá en Chile, una pensión alimenticia de Alonso. Que eso también aporta al presupuesto. Pero todos sabemos que nunca alcanza y que siempre es insuficiente. Pero el papá de Alonso cumple hasta el día de hoy, ahora que Alonso está más grande, cumple bien con los gastos que son de él. Ya, entonces, vamos a hablar de números. Y para eso traje a mi calculadora amiga. Tú, para poder dedicarte a esto, tienes que saber sí o sí cuánto quieres ganar. Entonces ahora yo te hago la pregunta incómoda. ¿Cuánto dinero quieres ganar? Qué buena ubicación esta porque me dio más luz. Este video lo va a editar Javier, así que amor, en este momento pone un texto acá que diga cuánto quiero ganar. Muy importante, con la música. ¿Cuánto dinero quieres ganar? Ya, supongamos, vamos a hacer ejemplos ya, para que ustedes también vayan a buscar su calculadora y calculen conmigo lo que quieren ganar. Si ustedes quieren ganar 1,5 millones chileno, que sería $1.500, ¿sí? Mira, igual voy a hacer el cálculo porque estoy de vacaciones y mi cerebro anda medio flojito. Sí, ya. $1.500, 1,5 millones. ¿Quieres ganar eso? Entonces, y tú quieres trabajar de lunes a viernes. Entonces, ¿cuántos días son al mes de lunes a viernes? Son 20 días, ¿verdad? 5 días la primera semana, 5 días la segunda, 5 días la tercera y 4 la cuarta semana, 5 días más, entonces son 20. 1,5 millones dividido en los 20 días, tú diario deberías ganar 75.000 pesos. ¡Tarán! No te estoy enseñando una super fórmula matemática, sino que una programación. Entonces, si tú un día no ganaste 75, en el día 2 tienes que ganar 150. Si esos 2 días no ganaste nada, el tercer día tienes que ganar, ¿cuánto? 75 por 3. Y así sucesivamente. En mi caso, los 75.000 pesos tengo que multiplicarlos por 5, ¿ya? Y un día sábado yo tendría que hacer en clases con los dos grupos, estoy faltando, ya, tendría que hacer 375.000 pesos. En mi caso tendría que agregar el grupo de la tarde. Entonces, para yo no trabajar ni de lunes a viernes y solo trabajar el sábado, tendría que conseguir un solo sábado hacer 375.000 pesos. Ya. Supongamos que quiero hacer ese plan, trabajar solo el sábado y no trabajar en la semana. ¿Ya? Porque soy madre soltera, mi hijo lo ve el papá el fin de semana y yo en la semana veo a mi hijo. Supongamos. ¿Ya? 375.000 pesos. El puro día sábado. Si yo 375 lo divido en 10, cada alumno tendría que tener 10 alumnos y cada uno de ellos debería pagar 37.500. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podría hacer? Hacer un taller temático los días sábados,
que valga, no sé, 50.000 pesos, porque los 37.500 tienen que ir íntegros para mí. Entonces acá es cuando uno mete más gente. Entonces 375.000 pesos, que son los sábados, lo dividimos en 20 alumnos. Y ahí hay un monto más simpático, 18.750 solo para mí de ganancia. Ya no estoy hablando ni del pasaje que gasto para ir a Santiago, ni de la comida, porque encima salí celíaca y tengo que comer sin gluten, es más caro que la... Amor, aquí me pones un pito. Más caro que la... Entonces, no estoy sumando si decidimos con mis alumnas irnos a comer, o tomar un helado, o lo que sea. Solo para mi bolsillo tienen que haber 18.750. Entonces, si tú quieres hacer un taller temático, por ejemplo, quieres enseñar, no sé, punto brioche, ya. Ese taller, si incluye los materiales y todo, tú tienes que, no sé, cobrar 25.000 menos 18.750, creo que eran. Puedes gastar 6.250 por los 20, 125.000 pesos. Son 20 alumnos. Por eso yo voy a empezar a hablar un poco más rápido porque ya llevo hartos minutos de grabación. 125.000 pesos es el gasto que tú puedes hacer para dar ese taller. Ahí está, los 125.000 son el material, los pasajes, la comida y todo el gasto que incluya ir a Santiago a hacer las clases, ¿ya? Porque vivo en región. Si tú vives en Santiago, esos 125.000 los puedes estirar más o puedes tener una ganancia más grande porque no vas a gastar lo que gasto yo por ir a Santiago. Pero a lo mejor tienes que pagarle a alguien para que cuide a tu hijo o a tus hijos o a tu hija mientras que vas a hacer clase, ¿ya? Entonces, ¿clarito? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar viernes, sábado y domingo? No me quiero matar ni estar... Porque lo otro es, ahora tú me vas a decir, ya, perfecto, tengo que tener 20 alumnos, 10 alumnos. ¿Cómo consigo esos 10 y 20 alumnos? Eso viene más adelante o hasta quizás en un segundo capítulo, porque ahora voy a revisar cuánto tiempo llevo. Perfecto, llevo media hora de video. No quiero que este capítulo sea tan extenso, pero ya se dieron cuenta que hay mucho que hablar. A lo mejor, véanme acelerada, pero se los dije recién. En fin, si yo no quiero trabajar tan duro el día sábado y quiero dividirlo en más días, hagan el ejercicio. Entonces quieren trabajar 4 días en la semana, los 375, porque tú quieres ganar 1,5 millones, lo divides en 4. Entonces ahí diariamente tienes que hacer 93.750 pesos. De ganancia, por favor, de ganancia, porque ese 1,5 millones tiene que ser ganancia. Es decir, que tú tienes que recibir más de 1,5 millones, porque vas a invertir en pasajes, en movilización. Por ejemplo, yo hago clases en un café acá en Villa Alemana, ¿ya? Y no tengo tantas alumnas en ese café, pero de hecho son 3 o 4, a veces van más 2. Pero para mí ese día es sagrado porque salgo, voy a una cafetería, converso con las chiquillas, son muy simpáticas. En realidad igual agradezco tanto este trabajo porque lo paso tan bien. Esto es un paréntesis, yo soy cristiana y yo le pido a Dios que mis alumnas sean clever, ¿cachai? Porque te puedes encontrar en el mundo con gente difícil. Y he tenido casi nadie, 2 creo, con suerte, en todo este tiempo, porque llevo harto tiempo. Otro paréntesis, si me ven un pelo largo aquí, ignórenlo, porque me hice chasquilla hace un tiempo atrás y bueno, me quedó el pelo parado. Y lo otro es que yo me teñía ahora en este momento el pelo de un color erróneo y me veo mucho más oscura. Este ni siquiera es mi pelo natural, esto es más oscuro que mi pelo natural. Y dije, bueno, ya, también, chao, voy a grabar igual y hay que grabar. Sí, porque estoy monetizando en YouTube. También les voy a contar eso porque hay varias aristas de formas de poder ganar dinero en esto de las manualidades. Ya. Bueno, así va el cálculo. Entonces ustedes tienen que hacer su propio cálculo, ya sea evocado a costura, a pastelería, a lo que se quieran dedicar, cuánto tienen que ganar diario para poder solventar lo que quieren ganar mensual. Este es un camino difícil, rocoso, porque hay vallas y cosas que superar.
voy a transparentar una situación monetaria de errores que yo cometí cuando estaba emprendiendo. A mí me pagaban en la fecha que se les ocurría, sobre todo en pandemia. Me pagaban, no sé, tenía alumnas que me pagaban, todas siempre pagaron, pero me pagaban cuando se acordaban, cuando yo les recordaba, eh, porque también yo tuve un periodo de pandemia muy abundante, no eran todas las alumnas, pero la gran mayoría. Entonces, eso me llevó a como a pensar cómo me iba a conducir. Entonces, lo que yo hice fue ahorrar, porque como me fue muy bien, ganaba mucha plata, ahorraba lo que iba a gastar en el otro mes. Entonces, yo no vivía con la plata que ellas me pagaran en ese mes, yo vivía con la plata que ellas me pagaban el mes anterior. Entonces, la fecha en la que me pagaban, me daba lo mismo. Había algunas que me decían, uy, no te he pagado todavía. Y yo sabía que me iban a pagar. Nunca nadie me quedó debiendo ni nada, sino que me pagaban dentro del mes, pero no el 5, por decir algo. Pero ahora sí tengo una fecha límite y las chicas saben que aunque la clase la vayan a tomar el 25 de febrero, tienen que pagarla el día 5 del mes. Entonces, es una regla que uno tiene que dejar claro al principio, pero con mucho decoro, con mucho tino, como se dice acá en Chile, con mucha sensibilidad, con mucha eh, ternura también, porque uno tiene que explicarlo esto desde el amor y desde el respeto. Justo me pasó una situación que fui a tomar clases de patines y la chica que se supone que como administra esto, en realidad hace las clases, fue sumamente desagradable conmigo. Eh, Cuando fui a la clase, ella me habló después, porque no me vio ahí, y fue muy pesada. Me lo podría haber explicado lo mismo, pero de buena forma, y ahí hubiese querido seguir yendo a clase. Entonces, bueno, hay que explicar, hay que educar, porque más allá de educar sobre el tejido, también les tengo que educar otras cosas que ya todos somos diferentes, ya eso tiene que quedar claro. Entonces, para mí algo que puede estar bien y correcto, para otra persona no. Y eso no significa que esté bien o que esté mal, sino que se criaron de distintas formas. Entonces, como yo soy como bien cuadradita con lo de las platas y todo, dije ya, la solución está en no vivir con la plata de ese mes. Entonces, si me depositaban el 20, el 21 me daba igual porque ya el día 30 se cerraba todo, todos me pagaban y yo con esa plata vivía el otro mes. Pero ahora no lo puedo hacer así porque esos ahorros que yo tuve en algún momento los ocupé para mi titulación. Yo me titulé y tuve que pagar el título, tuve que pagar muchas cosas para poder titularme y ocupé esos ahorros. Entonces ahora sí vivo en el mes. Ellas tienen claro que tienen que pagarme el día 5 porque si no, no hay plata. Así de simple. Entonces, ya tenemos claro, ustedes tienen que decidir cuánto quieren ganar, dividirlo por día y hacer cosas para que valga ese día. ¿Ya? Entonces, si tus aspiraciones de dinero son más bajas, porque no sé, tienes apoyo de otras personas, todavía vives en la casa de tus papás, entonces no tienes que gastar en arriendo, qué sé yo, y quieres ganar menos plata, ponte una meta más chica, 800.000 pesos, que serían 8.000 dólares, ¿sí? 800.000 pesos, momento, estoy con la calculadora aquí, lo divides en 20 alumnos y cada alumno, no sé qué hice, a ver, 800 dividido en 20, 40.000. Cada alumno debería pagarte 20.000 pesos, o sea, ay, Dios, tienes que tener 20 alumnos que paguen 40.000 pesos, ahí sí, ¿ya? O si quieres que paguen menos, 800.000 pesos dividido en 30. 26.666. Tienes que conseguir 30 alumnos que paguen 27.000 pesos. Y así, suma, resta, divide, cuánto quieres ganar y todo eso. Ya eso es lo primero, es lo base. Si tú en este momento, trabajando como una persona con contrato, ya, una persona formal, ganas sobre 3,5 millones, está difícil dedicarse a esto.
Y aquí es donde yo voy a hacer el salto, porque con Javier tenemos el desafío ahora y queremos comprarnos una casa. Comprarnos una casa, irnos también de vacaciones a otros lugares, a lo mejor, no sé, comprarnos un auto. Y ese tipo de cosas se consiguen cuando los dos ganemos más. Y como son demasiados sueños, son, es necesario que aumente el de él y el mío, los dos. Entonces, para eso voy a hablar del mío porque ustedes están aquí por mí. Yo dije, bueno, esto de enseñar el tejido hay dos opciones. O me mato más haciendo esto o también voy por otra vía. Como que fue mi desafío del 2025 y quiero ser totalmente honesta y abrir mi corazón con esto. Me puse a estudiar un magíster el año pasado. Como fui mamá mucho tiempo, sigo siendo mamá, pero me refiero a que me dediqué demasiado a la maternidad por harto tiempo, como que descuidé, a pesar de que el mundo está moderno, no está tan moderno, yo descuidé como tener en mi currículum que había trabajado en la empresa tanto y todo eso. A pesar de que trabajé igual en empresas, pero como que eran trabajos piola, paralelo. El año que cuando empecé a estudiar el magíster tomé un trabajo en paralelo del tejido, que era desde mi casa, no tenía mucha presión mental ese trabajo y lo tomé para poder pagar el magíster, porque el magíster es caro y siendo profesora de tejido no me alcanzaba para pagar el magíster. Entonces uno también tiene que ser realista si se quiere dedicar a esto. ¿Cuánto quiere ganar? Aquí no sé si lo puedo dejar link acá abajo o lo va a hacer Javier en la edición, pero hay una entrevista que le hice a Yanis de Tejedora Chile y ella también vive en región y tocamos este tema porque con todas las personas que yo entrevisto, paréntesis, tengo un podcast de entrevista que se llama La Comunidad del Ovillo y en la temporada 1 me dediqué a entrevistar a personas que se dedicaran a esto como su primer ingreso. Y ahí tienen muchas entrevistas que pueden ver. El caso de Yanis es como parecido al que yo les quiero plantear porque ella también vive sola con su hijo, tiene que solventar su casa, perdón, y vive de vender lanas. Entonces ahí transparentamos las dos de que, o sea, si te quieres dedicar a esto, hay una diferencia entre decir, ya, a ver, me meto en el ritmo del mundo y empiezo a consumir como muchos lujos. Yo no soy una persona que me compre carteras de marca, ni ropa de marca. Las cosas que tengo de marca me las ha regalado mi mamá. Vivo como una persona común. No sé por qué siempre a la gente le da la impresión de que yo tuviera plata. No sé, pero siempre me lo preguntan, no sé si es mi forma de vestirme, qué sé yo. Pero tampoco no estoy ni en la pobreza ni en la super riqueza. Vivo tranquila. No tengo deudas. No estoy full endeudada. No consumo maquillaje caro. No consumo salidas todos los fines de semana. Por eso les digo que Santiago es muy diferente. Depende de los gastos que tú quieras tener en tu vida, es como tienes que llevar tu emprendimiento. Yo no me voy a meter en tus decisiones personales, pero sí te voy a decir, si tú eres una persona cuyos gastos mensuales son 2,5 millones, 3,5 millones, yo te recomiendo que te quedes donde estás, más que dedicarte a esto. Hay gente que gana más que yo, ¿ya? Y vamos a hablarlo, creo que voy a separar sí o sí esto en parte. Hay gente que gana más que yo, dedicándose al tejido, por supuesto, pero hay otros esfuerzos. Entonces, yo me puse a estudiar el magíster y ahí puse mi energía. No porque no quiera seguir dedicándome a esto, me quiero seguir dedicando a esto porque lo paso la raja con mi alumna, lo paso muy bien, me encanta enseñar, pero me quiero comprar una casa. Y para comprar una casa, el banco me pide un contrato, me pide un contrato con una antigüedad, me pide un contrato con una empresa seria, y por eso decidí estudiar el magíster. Estudiar este magíster me permitía, porque yo ya me conozco y mi esencia es enseñar, entonces yo quería hacer clases. Pero dije, bueno, ¿cómo lo puedo lograr? Por lo que necesito de sueldo para poder postular a una casa. Entonces dije, yo quiero hacer clases en la universidad.
Así es que me puse a estudiar un magíster en educación. Ya estudié todo el 2025. Es tan lindo mi magíster. Me enamoré de mi magíster, me enamoré de lo que estaba estudiando. Creo que es primera vez en mi vida que estudio algo así con disciplina académico que me gusta de verdad. Disfruté todos los papers que leí, las investigaciones, la creación de la tesis, todo. Lo lo amo mucho. Y Dios es tan maravilloso y tan bueno conmigo que me envió una oferta laboral el año pasado. Yo no conté nada hasta cuando firmé, porque si no hay que contar nada hasta que uno firma. Me ofrecieron trabajo en la universidad y comienzo a trabajar en la universidad en marzo. Hoy es viernes 6 de febrero del 2026. Y entonces voy a empezar a hacer clases en la universidad, aún no habiendo terminado el magíster, pero todo el mundo sabe que uno no deja abandonado el magíster. La tasa de abandono es muy corta. No así la tasa de abandono de un doctorado, esa es más alta. Entonces hay que centrar esto, que es importante. ¿Te quieres dedicar a esto y ganar mucha más plata, 3,5 millones? Entonces tienes que ponerle, dedicarte. Hay gente que vendiendo patrones gana eso y a veces hasta gana más. Si saco un patrón mensual y lo compran 100 personas, puede ganar 3 millones, fácilmente. Pero para eso no es llegar y vender patrones y diseñar un patrón, no. Tienes que tener una línea, una comunidad previa que compre tus patrones. Tu patrón tiene que ser de excelencia para que la gente guste. Hay un perfil que se llama Petit Nit, por ejemplo. Ella tiene como 6,000 hijos. No, mentira, tiene 5, pero tiene muchos hijos y ella vende esta imagen. No hay entrevistas de ella, no tengo idea cuántos años tiene. Solo muestra que tiene muchos hijos y saca muchos patrones. Y todo sencillo, fácil, como que yo en realidad los veo y los podría sacar sin comprar el patrón. A eso me refiero. Y no tiene ninguna complicación, pero ella tiene una comunidad, tiene un nombre, vende algo que a la gente le gusta y son un éxito. Incluso, por ejemplo, hay un producto que se llama Sophie Hood o Sophie Scarf y a la gente le gustó tanto que hay videos de gente que ni siquiera teje y se puso a tejer eso. Hay gente que lo enseña por YouTube gratis. Hay tutoriales de YouTube gratis así descaradamente con el patrón y la chica sigue vendiendo los patrones igual por doquier, a pesar de que está ese tutorial en YouTube gratis. Entonces hay una magia, hay una constancia. Esto no es, o sea, hay una magia, hay un encanto, me refiero, que no es magia como que le tocaron una varita y ella por eso vende los patrones, ¿ya? Hay una disciplina y todo. Ya, ahora, yo estaba explicando aquí el éxito, todo cómo va súper bien, pero ¿qué pasa si no funciona? Porque ustedes se van a hacer esa pregunta, que yo también me la hice. ¿Cuándo fue que yo me dediqué a esto sin tener otro ingreso aparte? Fue la pandemia. Porque antes yo me dedicaba, como les decía, Javier vivía allá en Santiago, yo hacía clases, pero todo esto era en paralelo. Seguía vendiendo tejido, era en paralelo a yo trabajaba como profesora de matemáticas. Hago clases particulares de matemáticas, trabajaba en empaque en un supermercado, estudiaba en la universidad, tenía un hijo. Yo siempre digo que la universidad, a lo mejor a la edad que tengo ahora estoy tan cansada porque tenía 3 trabajos cuando estaba en la universidad y además tenía un hijo. Entonces como que viví en años perros, viví como en 2x, como acelerada. Como ya, trabajar, estudiar, vivir, carretear también porque era joven, había que salir, disfrutar con las amigas. Entonces como que viví muy intensamente ese periodo de mi vida y ahora como que estoy cansada. Lo que debería haber hecho, no sé, en 20 años yo lo hice en 10. Y ya, eso no era lo que quería decir. Ya, si no funciona. Entonces, yo me vi el día que dijeron, ya, todos nos vamos a encerrar en la pandemia, no sé qué, y bla, y se acabó el trabajo del supermercado, se acabó hacer clases de matemática. Lo único que me quedó era mis clases de la universidad, seguir tomando clases de la universidad, pero todo lo que yo
trabajaba extra para poder solventar mi casa, se acabó. También trabajaba en el negocio con mi mamá y mi mamá ya no podía abrir. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya saben ustedes que soy muy cristiana, así que yo ese día en la noche recuerdo así como que al otro día no es que no tuviera nada que comer, sino que era como ya, se me va a acabar el sueldo, no sé, a fin de mes, y porque siempre he sido ordenada, no es como que yo me vea, ay, no tengo para comer. Tenía un par de días para poder hacer algo, pero al otro día no tenía nada que hacer porque no iba a trabajar. Entonces era como, oh, ¿qué voy a hacer ahora? Y Diosito, que es tan bonito, de la nada empezaron a llegar personas a mis clases porque muchas de mis colegas que hacían clases todavía no se modernizaban. Y yo me había modernizado desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque Javier me dijo, tienes que hacer clases online, esto es lo que se viene, no sé qué. No sé si Javier tiene una bolita de cristal o es visionario del futuro en realidad, porque siempre como que me dice, esto es lo que viene, y viene. O sea, y vino y sí. Entonces, yo tenía alumnos en otras partes de Chile antes de la pandemia. Y era gente que quería aprender, que sabía que lo que yo compartía, aprendían conmigo, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, ya está la Karina, que yo sigo en contacto con ella. Ella vive todavía en Antofagasta. Y yo tenía clases con ella por videollamada de WhatsApp. Ni siquiera usaba Zoom, ni Skype, ni ninguna plataforma así. O sea, yo tenía clases con ella por videollamada de WhatsApp. Antes de la pandemia. Entonces, cuando la gente llegó a mí en la pandemia, al principio de la pandemia, a mis clases era como, es que mi profesora no hace clases online. Debo reconocer que mis colegas se demoraron porque después empezaron a hacerlo. Pero yo sí. Entonces, me contaron que tú sí hacías, y yo sí. Y me empecé a llenar de clases todos los días. O sea, era una locura. La Mónica, que es mi amiga, venía a mi casa porque su mamá estaba cuidando a su mamá en el norte y se quedaba aquí, cocinaba, y yo estaba todo el día encerrada en el taller porque este lado que ahora es mi pieza, en ese momento era mi taller. Y ella venía, cocinaba, o yo cocinaba y cocinaba para 3 días. En ese momento me compré el lavavajillas porque gastaba mucho tiempo lavando loza, porque era como el Alonso estaba en clases también online, y ahí fue cuando fue el boom, pero yo esto lo vengo haciendo mucho tiempo para atrás. Y mucha gente en clase, mucha gente. Y de esa gente, hay gente que todavía me sigue recomendando, algunas de esas personas también que estuvieron en clase, están en clase todavía conmigo en este momento. Y creo que fue el momento que tuve como más de crecimiento porque había un desafío muy grande de poder enseñar a tejer o a ver errores y corregir errores sin estar con la persona y enseñarle a esa persona, primero, que vea el error, segundo, que sepa cómo desarmarlo y volver a hacerlo, porque yo no lo voy a poder hacer. Me acuerdo que en ese tiempo no había ni trípode, estas cosas no eran así como ya que tú la encontrás a la vuelta de la esquina, entonces yo tuve que armarme una especie de trípode para hacer los lives. También le tuve que enseñar a mis alumnas a crear trípode en sus casas para que ellas también me mostraran lo que estaban tejiendo. Porque ya ellas podían tejer, yo les daba la instrucción, qué sé yo, tenía muchas clases particulares, entonces yo tenía clases de 1 hora. Entonces me conectaba 1 hora con una alumna y ahí yo le explicaba el patrón, le decía, ya, ahora móntalo, muéstrame cómo quedó. Ya, hagamos esto, hagamos lo otro. Y yo lo hice con un florero. Tenía un florero alto de vidrio, como de este porte. Entonces eso lo ponía en la mesa y el teléfono lo ponía arriba. Entonces este es el florero, este es el teléfono, y aquí la cámara quedaba liberada y yo me ponía aquí debajo y aquí sucedía toda la magia. Entonces ya le decía, ya, muéstrame lo que estás haciendo. Y algunas me decían, ya, espérame, llamaban al esposo o a alguien para que las grabara y ellas me mostraban. Pero las que no lo tenían, les decía, ya, ¿tienes un florero alto? No. ¿Tienes un vaso alto? Sí, ya.
Pero a veces el vaso no era la distancia que podía ocupar, o sea, o un vaso así, po. Entonces yo le decía que lo pusieran en la esquina de la mesa, como, y aquí está la mesa, aquí pusieran el vaso y aquí pusieran el teléfono. Entonces la cámara quedaba en este espacio de acá, como en el aire, y ahí yo podía ver lo que estaban haciendo. No, si no te digo que usé el cerebro de una manera en ese tiempo. ¡Ah, qué impresionante! Estamos en el 2026, esto fue el 2020. ¿Cómo pasaron tan rápido los 6 años de la pandemia? Ya, en fin. Este video ya está para llegar a la hora, así que me quedan 10 minutos para terminar la hora. Me quedé la pregunta, ¿y si no funciona? Que fue lo que yo me pregunté. Y si no funciona, amiga, no pasa nada. Pero tienes que tener claro que la palabra "y si no funciona" te la tienes que hacer 2 años por lo menos, o 3 años desde que empezaste. Por eso yo siempre recomiendo que esto vaya en paralelo a tu trabajo. Entonces, si tú en algún momento visualizas que te quieres dedicar a esto, parte antes, con un trabajo seguro y todo eso. Parte los fines de semana o en las tardes después de tu trabajo, para que vayas tanteando terreno, haciendo la comunidad, haciendo las personas interesadas, creando las personas, generando el interés de las personas por tomar tus talleres o por comprar tus productos. Hazlo antes, mientras que ya tienes un sueldo seguro, porque si no vas a vivir en el camino rocoso, que es difícil, es súper difícil. Ya. La pregunta, ¿y si no funciona?, se hace después de mucho tiempo. Tienes que tomar harto tiempo para decir, esto no funcionó. 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. 4, no. 6 tampoco. 8 tampoco, ¿no? 1 o 2 años para ver si funciona o no funciona. Y también ser bastante autocrítico. Ya, si no funcionó, realmente di todo de mí, porque hay gente que dice, no, que no funcionó, y no hizo nada. Ni siquiera pegó cartel en las calles para que la gente pudiera ir a sus talleres. Esto tiene que quedar súper claro. Que yo me pueda dedicar ahora a solo tejer no es casualidad, no es suerte. No es casualidad, no es suerte. Primero, es una bendición que yo le pedí a Dios, pero si tú no crees en Dios, esta es tu respuesta. Aquí hay disciplina, hay talento, pero más que talento, hay mucho tiempo invertido. Para que yo pudiera ser recomendada en pandemia, es decir, que la gente dijera, oye, me dijeron que tú hacías clases online, mi profesora ya no hace clases online, es porque yo ya llevaba un tiempo de circo. Había un tiempo invertido antes donde yo hice comunidad. Entonces tú no puedes esperar que sea todo un éxito sin haber creado tu comunidad, sin haber demostrado que realmente sabes, porque la única que sabe que tú sabes eres tú. ¿Se entendió? Necesitas demostrarles a las personas que tú sí sabes enseñar, que sí tienes paciencia, que sí tienes la capacidad de hacer aprendizaje en el otro, que eres respetuoso o respetuosa. Son cosas muy importantes, que no son ni suerte ni casualidad. Hay gente que dice, ya, no, es que la persona se hizo viral. Que se hizo viral y haciéndose más fácil, o vende mucho, vende demasiado. Ya, eso es un mito. No necesitas hacerte viral para poder vivir de esto. Incluso yo conozco colegas del medio que ni siquiera tienen 5.000 seguidores y hacen clases de tejido. Pero son tan buenas que alguien las conoce, las recomienda y así. Entonces, esto no es una cosa de cantidad de seguidores. No. Esto es una cosa de disciplina, de tiempo, de dedicación, de carisma también. Si tú no tienes carisma, va a estar muy difícil, porque la gente entra por la vista, por lo simpático, por lo bonito, por lo agradable. Imagínense que una vez alguien me dijo, me encanta porque cuando tú hablas, te expresas, pronuncias muy bien. Y yo, sí, me encanta cómo te expresas. Y ahí quedé helada porque yo pensé a veces que la gente me seguía solo por los tejidos, y no.
también tengo unos seguidores de México que es gente que no teje. Como, ay, me gusta ver tu historia, sé que tejes, pero no sé, mi abuela tejía. Y me responden las historias y cosas así. Y yo como, ¿y de dónde me ves? De Teotihuacán. Mamá, ¿cachai dónde llegué? Teotihuacán, mamá. Le dije, ya, cuando tome vacaciones y me vaya a México, te voy a ir a ver a Teotihuacán. Bueno, a la otra persona no le pregunté, pero hay gente random que no teje y que me sigue. Y esas personas necesito que generen esto, monetizar, ¿cachai? Porque también, ¿de qué te sirve estar ahí si no lo vas a transformar en tu ingreso cuando eso es lo que quieres? Porque si no lo quieres como ingreso y esto te divierte, yo al principio, te lo juro por mi hijo que yo al principio lo hacía porque esto me hacía bien y me divertía y me extrapolaba de todo el estrés que era mi trabajo, estudiar, ser mamá y correr de arriba para abajo y para todos lados. Entonces lo hacía porque me relajaba. Y, pero como que después dije, oye, pero esto está sirviendo, mira, esto lo puedo monetizar. Como te digo, llegó gente a mis talleres porque veía que yo tejía y en ese momento sí, tejía, mostraba cosas, todo, pero era como que yo creía que era como por magia, no sé. Como, ¿por qué esta gente va a creer en mí? No, pues esta gente me seguía hace tiempo y eso es crear comunidad, eso es dedicarle tiempo, eso es una inversión. Una vez la Camille me dijo, porque en un momento de mi vida dije, ay, ya, no quiero estudiar. Como, loco, no logro titularme. No logro titularme de ingeniero comercial. Son demasiados años y si esto no es para mí. Entonces la Camille me dijo, pero ¿y si lo dejáis? O sea, en el sentido de que ya, pero cuando te titules, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar esta comunidad botada? Como todo lo que has logrado en este espacio tejeril chileno, como tu lugar. Y yo, como esto lo veía como algo simpático, buena onda, como yo tampoco me creo el cuento. O sea, sí sé quién soy, pero no se me suben los humos a la cabeza. No es como, claro, como que yo vaya a las ferias esperando que la gente me salude, que yo he visto colegas que hacen eso. Eh, como esperando que la gente me pida una foto. Yo tampoco asumo que la gente me conoce. No le digo a la gente, tú no sabes quién soy yo. Me parece terrible, es vergonzoso, es arrogante, es terrible. Me da vergüenza ajena. Pero lo he visto, entonces lo he visto en colegas. Como yo no me creo ese cuento, cuando la Camille me dijo eso, fue como que yo no me veía así como que estaba perdiendo una comunidad. Y después, claro, con el tiempo, esto igual me lo dijo hace rato la Camille, pues imagínate que yo ya me titulé, estudié un magíster y toda la cuestión, entonces fue hace harto tiempo. Yo dije, oye, sí, tenés razón, como que no, yo no valorizaba el espacio que tenía dentro de la comunidad del tejido acá en Chile. Y por eso mismo es que no quiero dejar de hacer esto. Esto de entrar a hacer clases en la universidad va a ser algo paralelo, como lo hacía antes, y ahora mucho más fácil porque vivo con Javier, entonces, los niños, por decirlo de alguna forma, bueno, son niños, son más grandes. Los adolescentes están más grandes, pues. O sea, Franco tiene 20, Alonso tiene 16, Franco es el hijo de Javier. Vivimos los cuatro juntos y ellos hacen bastante y Javier también hace bastante. Esta no es una casa machista donde yo me llevo todo el peso y qué terrible porque aparte tengo que trabajar y hacer la casa, no. Eh, como, como digo yo, todos los monitos bailan acá. Y eso hace que yo pueda haberme dedicado al magíster también. Transparentemos eso. Ayer veía una entrevista de una señora que pudo desarrollarse laboralmente y académicamente porque siempre tuvieron presente entre su esposo y ella que ambos iban a lograr el desarrollo profesional. Y si bien yo no tuve ese apoyo del papá de Alonso, lo tuve absolutamente de Javier porque decidí ir a estudiar un magíster cuando yo hablé con él y le dije como quiero estudiar un magíster y Javier me dijo sí, qué buena, qué bacán, hazlo. Y yo le dije pero eso va a significar que yo, no sé, esté muy ausente como en cosas de la casa. Y como me dijo como yo las hago, o sea, no hay problema con eso. Y eso es bonito, no se encuentra en todo el mundo, porque los hombres como que se quieren hacer los bacanes, como que, no sé, no lavan, no cocinan, y yo que estuve
estudiando el magíster el año pasado y también trabajando. Yo no cocino, yo no lavo la ropa, hay muchas cosas que yo ya no hago en la casa porque no me da el tiempo, si no, ¿a qué hora dormiría? Eso sí que también tenemos conversado que, por ejemplo, si Javier dice, ay, no quiero cocinar hoy día porque ya no sé, ha llevado 3 semanas de largo cocinando, yo le digo, no, yo cocino. Estos días he cocinado yo y hemos comido tarde, pero estoy de vacaciones, así que lo puedo permitir. Ya llevo una hora, quiero hablar estos 5 minutos que me quedan de lo más importante, pero creo que este fue un súper buen capítulo para poder hacer una introducción a dónde quiero ir, porque en el segundo capítulo sí o sí les voy a dar como el manual de hagan esto otro, porque más allá de enseñar a tejer, esto es una disciplina, tienes que distribuir tu tiempo, tienes que programarte, tienes que planificar. Es casi como en el colegio, que en el colegio tú tienes que hacer una planificación, tienes que ver cuánto te demoras en enseñar algo, si vas a enseñar una técnica, los primeros 15 minutos de exponer este taller, de qué se tratan, los siguientes 15 minutos, cómo das un cierre, cómo puedes lograr enseñar. Expoteje este año me invitó a hacer talleres para enseñarle a tejer a la gente desde cero, y yo enseño a tejer en estilo inglés. O sea, si alguien ya venía como sabía Continental o Continental Express, porque para las que no lo sepan, existen distintos estilos de tejer, el derecho y el revés. Entonces yo enseño estilo inglés. Y era un grupo de 23 personas. Entonces, la Mili, si me ves te mando un beso, ella fue la que me contactó porque ella coordina los talleres. Y me dijo, Nina, ¿sabes qué? Están inscritos tales personas, pero puede que lleguen más. ¿Hay algún problema? Y yo le dije, no, si quieren pueden ser 30. Y me miró así como, ¿no será mucho? Y yo le dije, no, mientras que tengan, porque no había suficiente silla. Y la mesa era como corta. Entonces empezamos a poner silla. Alguien decía así como, ay, ¿me puedo unir? Y yo, sí, únete. Porque teníamos una cantidad de ovillos, pero si ellos traían su ovillo y tenían palillo, súmense, no hay problema. Entonces terminaron siendo 23 personas y les tuve que enseñar con estructura. Tengo una estructura para enseñar, por supuesto, pero la dificultad estaba en que la persona número 23 del fondo me viera. Entonces partí enseñando al principio, me iba en el medio, en el final, iba mostrando las distintas maneras de tomar la hebra, siempre acompañando el aprendizaje de algo gráfico, algo que ellos les interpretara. Por ejemplo, digo yo, damos la vuelta. ¿Qué pasa, Titín? Está el Titín acá. Ven, súbete para que la gente te vea, venga. Hay un problema, le cambié la comida hoy día y no le gustó. Venga, mi bebé. ¿No te gustó la comida, Titín? No. No sé si se escucha. Ven, venga. ¿Qué, mi bebé? ¿Qué? No sé si se escucha. Ya, ahí mira. Saluda. Hola, humanos. Mi humana me cambió la comida. No me gusta. Ahí está ronroneando, ¿ven? ¿Qué? ¡Uy! Manché con el labial. Ya. Entonces, para cerrar este video. Titín, ya. Déjame que estoy terminando el video. Oh, qué lleno de pelo. Para vivir del tejido, en realidad no vives del tejido, vives de enseñar, vives de vender un producto, vives de haber hecho una comunidad, de hacer disciplina, de tomarte en serio tu trabajo, de respetarte, de poner límites, de querer hacer cambios en la persona que vas a tomar como alumno. Creo que eso es muy importante. Cuando estás enseñando, no tienes solamente a una persona delante que quiera aprender a tejer, tienes una persona que tiene otro tipo de necesidades, y como pedagoga tienes que tener la capacidad de poder sobrellevar otras cosas anexas que pueda tener esa persona
por ejemplo, cargando un duelo, teniendo una pena, teniendo un mal día, teniendo una enfermedad. Hay muchas cosas que traen las alumnas de sus casas que llegan a clases, a la mesa, a las vivencias, y uno tiene que acompañarlas con eso, porque para eso es el tejido. Así que me gustaría cerrar con eso. Si tú has sido alumna mía de forma online o presencial, te juro que te agradecería mucho que comentaras acá abajo cuál ha sido de las experiencias que has tenido conmigo la que te llevó, por ejemplo, a tomar una segunda clase. Cuando yo tengo alumnas que llevan 6 años conmigo ya en clase, o alumnas que compran cursos online y vuelven a comprar y vuelven a comprar, a mí me da un feedback de que lo estoy haciendo bien. Pero siempre, siempre, siempre recibo las críticas. Mis alumnas que ya llevan más tiempo me dicen como, oye, debería hacer esto o debería hacer esto otro. Me acuerdo que en un momento necesitaba así como plata para algo específico, y como que me dan ideas, y eso es muy bonito. La Nela, que a lo mejor ustedes la conocen, la Nela Pops en YouTube, en un momento me dijo, oye, y porque yo necesitaba la plata para hacer un taller, y ella me dijo, ¿por qué no hacía un taller como para que la gente aprenda todo de una, así como todo desde cero? Como gente que se quiera introducir al tejido moderno, pero como que no sepa cómo partir, como que no tiene idea qué son los patrones, qué es fingering, que como que se encontró con este mundo de tejido moderno, pero como que se abruma porque no haya por dónde empezar. Entonces le dije, oh, qué buena idea. Y así como inventé, gracias a su sugerencia, Tejedoras Profesionales, que es un curso que está en mi página web, donde tú puedes aprender desde cero. O sea, son 12 sesiones donde te enseño a qué es el tejido moderno, cómo se empieza, cómo partir con los patrones, cómo leer un patrón, cuáles son todas las siglas en inglés, por qué tejer de una forma o tejer de la otra, para qué sirven todas las técnicas nuevas. Es como, está todo ahí encapsulado en 12 sesiones. Y le fue súper bien a ese taller, porque la máxima recompensa era que yo entregaba un diploma, como certificaba que tú podías hacer clases, porque ya tenías todo el conocimiento. Entonces había que hacer tareas por clase, que eran hacer las muestras para identificar si, por ejemplo, tejías igual con madera o con acero, si tejías igual con un palillo de 13 centímetros o un palillo de 5 centímetros, tejer en circular o en plano. Muchas cosas que son súper útiles cuando tú estás recién aprendiendo a tejer. Yo ya estoy en un momento en el que conozco cuántos puntos les dan en 10 centímetros a cada una de mis alumnas. Esa onda. Entonces, por ejemplo, la Janet viene y me dice, hoy quiero tejer este patrón. ¿Con qué palillo? La Janet tiene una tensión súper suelta. Le decimos que es la más suelta del grupo. Suena chistoso eso. Ya, porque se relaja en el camino. Entonces, cuando va tejiendo el cuerpo, va como... y pareciera que un palillo 3,5 fuera un palillo 7. Entonces, yo ya sé cuántos puntos le da en 10 centímetros. A él le gusta tejer patrones de Isabel Kramer. Le gustan como los patrones como difíciles. Y se pone desafíos. Me gusta porque entrena mucho su cerebro. Es súper prolija para tejer, y tiene esa cosa de que se le suelta. Entonces, en el cuello, por ejemplo, parte de una forma y después parte de otra, y después como, mira cómo me quedó el cuerpo. Entonces yo ya conozco todo eso y ya sé cómo decirle ya, esto, otro. Ella perfectamente podría no estar en clases, porque ella ya sabe tejer. Entonces eso también es importante que lo sepas. A ver, gente que no va a tus clases para aprender más, a pesar de que siempre igual pueden aprender más, pero van más que nada por encontrar un espacio seguro, donde se sientan bienvenidas, donde lo disfruten, donde lo pasen bien, donde se sientan cuidadas. Yo tengo normas cuando entran al grupo, y es que todos los tejidos de todas son bonitos, todas nos tratamos bonito, todas nos tratamos con respeto, y nadie se puede juzgar. Y eso pasa en mis grupos de tejido, y es súper lindo. O sea, mis alumnas después terminan siendo amigas, se juntan, como viven todas en Santiago, se juntan sin mí, porque yo vivo en región, y van a tomar café, van al cine. Es muy lindo, de verdad, es muy lindo. Les recomiendo totalmente mi clase. Después tengo, por ejemplo, a la Rebeca y a la Rosita, que tejen súper apretado, como yo. Las tres tenemos la misma tensión, que es como
no podemos ser más estresadas para tejer. Tejemos súper, súper apretado. ¿Qué pasa, Titín? ¿Qué mire? Entonces yo también ya conozco la tensión de ellas. Te ves muy gracioso con el labio pintado en el lomo. Amor, ¿le puedes hacer cariño al Titín que quiere comer, que le hagan cariño? Y yo estoy terminando de grabar. Eh, entonces, ellas tejen súper, súper apretado y también conozco su tensión. Por ejemplo, nos pasaba con la Rebeca que al tejer tan apretado a veces no elegíamos bien las tallas y ya en el camino empecé a conocer cómo tejía, qué tipo de patrones le gustaban, la tensión y muchas cosas que se van dando con el tiempo. Y, y es súper, súper, súper lindo ver cómo crecen, cómo avanzan. En el caso de la Rosita también teje muy apretado, pero la Rosita se percibe más grande de lo que es y como que hace tallas, tallas enormes. Es como, Rosita, esa no es tu talla. Y bueno, así también tengo muchos más casos. Por ejemplo, está la Ágata, que la Ágata no se complica por nada. Es como, a ver, este patrón está muy difícil. ¿Tú crees que lo podemos transformar y hacerlo más fácil? Sí. Listo. Y desarma, parte de nuevo y empieza. Porque hay patrones que ha hecho y como que no quedan como ella esperaba. Y yo le digo, oye, ¿y si lo hacemos de la otra forma? Ya, perfecto. Pum, desarma, parte de nuevo y empieza y se concentra. Y así tengo más casos. Está la Gina, por ejemplo, que es ultra mega perfeccionista y su tejido quedó como tejido a máquina. No, y tengo alumnas que también se fueron quedando en el camino por distintas circunstancias. Por ejemplo, la Mari Cristi, que la extraño mucho. Ella es de Iquique y, y ella tejía para bebé y le encantaba tejer para bebé y partió con un tejidos básicos y todo y ahora teje unos mamelucos pero preciosos. Se lo he mostrado en otros capítulos de podcast para atrás, no recuerdo en cuál específicamente. Y así, muchos, muchos casos. Alumnas que, por ejemplo, la Pata tejía solo a crochet y dijo, no, quiero aprender palillo y se lanzó y confían en mí, que eso es como bonito, como se compró los palillos Chiaú, no se anduvo nada con chicas y se compró esos palillos. Se tiró a tejer el ranúnculo como primera cosa para tejer. Entonces, ella me decía, no, pero es que yo confío en ti, o sea, yo me voy a ciegas contigo y sé que contigo lo voy a lograr. Y ahora es tester de Valentina Nitz. Entonces, hay mucho talento que uno no puede descuidar, que uno tiene que tener paciencia, que hay veces que mis alumnas me ven en acción y me dicen, oh, que le tenéis paciencia a X, que se da cuenta que a veces pueden demandar más tiempo. Y yo pienso que eso es parte de enseñar, de ser profesora o profesor. Tienes que tener paciencia, si no, no tienes vocación. Hay que buscar siempre distintas maneras de que las personas puedan llegar al conocimiento. Es decir, tú le explicas una forma, no entendió, buscas otra manera, porque todos aprendemos de distintas formas. Hay gente que aprende por lógica, fotográfico, hay gente que solo aprende viendo, no logra imaginar, y eso, uno tiene que hacer de esa manera construir su comunidad y su grupo de alumnas, entendiendo cómo aprende tu alumna. Si tú entiendes cómo aprende tu alumna, Amix, te vas a ir por un tubo. Todo va a ser mucho más fácil. Así es que bueno, ya se me fue de madres el tiempo de este podcast. Espero que te haya ayudado. Voy a dejarte el capítulo 2, donde voy a ser como más académica para poder ayudarte, porque me quedó en el tintero, en mi super pauta, me quedó en el tintero, pero te voy a dar como un adelanto para que tú veas qué es lo que viene después. Construyo este emprendimiento con un método que está basado en 4 pilares. ¿Ya? Lo voy a dar en detalle en el otro capítulo. El primero, que es el tejido
es conocimiento, no es un hobby. Es conocimiento. Y me voy a explayar en el otro podcast. El número 2 es basarse en la pedagogía, ser académico, a pesar de que no tengas un título de profesor. La pedagogía se lleva, yo siempre decía antes, ahora no porque tengo el magíster en educación, pero decía que era profesora por vocación y no por profesión. El pilar número 3, comunidad antes que tener un producto. Y eso creo que lo detallé en el último párrafo, en la última narración que les di, que la comunidad es más importante que el producto porque la comunidad es quien te lleva a ti a que esto tenga éxito. O sea, que puedas tener alumnas que vuelvan, alumnas que tengan más confianza, que generen un vínculo real. O sea, no, yo sé cosas heavy de mi alumna, hay una confianza súper grande. Ellas pueden contarme lo que quieran y saben que voy a escucharlas y que no las voy a juzgar y que les voy a dar mi punto de vista si es que me lo piden, porque también hay gente que quiere que la escuchen y no que le den el punto de vista. Y pilar número 4, la diversificación consciente. ¿Por qué? Porque no puedo yo solo depender de hacer clases, hay que diversificar, que era un poco también en relación con la pregunta ¿y si no funciona? No solamente tengo a la venta cupos para clases presenciales, además de eso he hecho una línea de bolsos que he diseñado yo, pero ha cosido otra persona porque pastelera a tus pasteles. Tengo estas agendas. Esta es mi propia agenda porque está ahí con mi logo, ¿ya? Pero tengo planners, he diseñado planners y este 2026 se vendieron muchos planners. Me quedan 2, creo, si tú lo quieres, avísame y lo puedes comprar. El planner vale 30.000 pesos y es un planner que tú puedes, así que da lo mismo que parte en marzo, lo puedes, ¿cómo se dice?, escribir tú, porque un planner no es una agenda. Y incluye un estuche que va acá, que se toma con un elástico, para que tú puedas ir con tu lapicito ahí a todas partes, y un marcapágina. O si no quieres un marcapágina, un sticker. Y vale 30.000 pesos o en su defecto $35 creo que es, para la gente del extranjero. También tengo un cuaderno de tejido donde tú, te voy a mostrar aquí, no sé si se ve bien. ¿Qué pasa, Titi? Puedes escribir todo sobre tu tejido, información de mi tejido, material, color, metros, grosor del hilado, número de palillo o crochet si lo tejiste con crochet, qué partida, gramos, la muestra, la talla, nombre del patrón, fecha de cuando lo empezaste y cuando lo terminaste. Y lo choro que tienen todas estas cosas que diseña la Chessy, que es quien hace esto realidad, de qué lindo tu planner, es que todo esto se puede sacar. Entonces mira, que te voy a mostrar aquí. Supongamos que tú dijiste, no, esta hoja me sobra aquí, la tiras hacia arriba y luego la posicionas y se engancha porque tiene un sistema de discos. La voy a terminar de enganchar para mostrarte que quedó enganchada. Ahí, ¿ves? No se cae. Y yo la había sacado. Magia, como digo yo. Además de eso, tengo botellas para vender con mi marca. He hecho todo un merchandising. Tengo clases online también. Clases grabadas. Y tengo una opción que se llama clase personalizada, en donde tú me dices, mira, quiero aprender a tejer este patrón. Y yo te doy una clase grabada de 1 hora y te explico cómo se hace ese patrón y tú la ves en YouTube eternamente. Para eso solo tienes que mostrarme que adquiriste el patrón, porque por lo general son patrones de pago, y hacer el pago de la clase. Y listo, yo en una semana te lo entrego, grabo el video, lo subo a YouTube, lo edito y tú lo puedes ver. También hago esas pausas activas para empresas. Mucho. Hay que diversificar, pero voy a explayarme en el próximo capítulo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te mando un beso virtual. Acuérdate, por favor, suscríbete a mi canal. Ay, me encanta decir eso. Suscríbete a mi canal, pon un like, porque acuérdate, si te suscribes y le pones un like, adivina qué. El Titi va a empezar a maullar, sí. Si te suscribes y le das un like, voy a ir a tejer las mangas a tu casa. Nada peor que tejer mangas. Nos vemos. Adiós. Despídete. Chao. Adiós, gente.
¡Nos vemos!